En la noche fatal en que el caballo de madera arrojó su contenido de hombres armados, dando como resultado la captura y destrucción de la ciudad, Eneas logró escapar de Troya, con su padre, su esposa y su pequeño hijo. El padre, Anquises, era demasiado viejo para caminar lo suficientemente rápido y Eneas lo cargó sobre sus hombros. Llevando este peso, guiando a su hijo y seguido por su esposa, Eneas logró salir de la ciudad en llamas, pero en la confusión su esposa se extravió y desapareció. Al llegar al lugar de encuentro, numerosos fugitivos de ambos sexos se reunieron y se pusieron a las órdenes de Eneas. Pasaron algunos meses en los preparativos y por fin se embarcaron. El primer desembarco fue en la costa de Tracia, y los troyanos se disponían a construir una ciudad, pero Eneas abandonó la idea ante un prodigio. Cuando se preparaba para ofrecer el sacrificio, arrancó algunas ramas de los árboles y, horrorizado, vio que de la parte cortada manaba sangre. Tras repetir lo que había hecho, oyó una voz desde el suelo que le gritaba: «Ahórratelo, Eneas. Soy tu pariente, Polidouro, asesinado aquí con muchas flechas, y aquí nació este matorral, regado con mi sangre». Estas palabras recordaron a Eneas que Polidouro había sido un joven príncipe de Troya, enviado por su padre, con grandes tesoros, al país vecino de Tracia, para ser criado allí, lejos de los horrores de la guerra. El rey al que se le había confiado lo había asesinado y se había apoderado de sus tesoros. Eneas y sus compañeros, considerando que aquella tierra estaba maldita, manchada por semejante crimen, se apresuraron a partir. Desembarcaron en la isla de Delos, que había sido una isla flotante hasta que Zeus la sujetó al fondo del mar con fuertes corrientes. Apolo y Artemisa habían nacido allí, y la isla estaba consagrada a Apolo, cuyo oráculo consultó Eneas, recibiendo una respuesta ambigua, como de costumbre: «Busca a tu antigua madre, allí vivirá la raza de Eneas y reducirá a todas las demás naciones a su yugo». Los troyanos escucharon estas palabras con alegría e inmediatamente se pusieron a preguntarse unos a otros: ¿dónde estará la tierra a la que se refería el oráculo? Anquises recordó que, según una tradición, sus antepasados habían venido de Creta y allí resolvieron seguir los troyanos. Llegaron a Creta y empezaron a construir la ciudad, pero las enfermedades les asolaron y las cosechas que habían cultivado no produjeron nada. En esta sombría situación, Eneas fue advertido en sueños de que debía abandonar el país y buscar una región occidental, llamada Hesperia, de donde había emigrado Dárdenes, el verdadero fundador de Troya. Así que se dirigieron a Hesperia, ahora llamada Italia, y solo llegaron allí después de muchas aventuras y el lapso de tiempo suficiente para que un navegante moderno diera varias veces la vuelta al mundo. El primer desembarco fue en la isla de las arpías, aves repelentes, con cabeza de mujer, garras afiladas y rostro pálido por el hambre, que habían sido enviadas por los dioses para atormentar a un tal Fineo, al que Zeus había privado de la vista como castigo por su crueldad. Cada vez que se le ponía comida, las arpías descendían de lo alto y se la llevaban. Los pájaros habían sido expulsados por los argonautas y se habían refugiado en la isla donde Eneas los encontró. Al entrar en el puerto, los troyanos vieron rebaños de ganado pastando en la llanura. Mataron todo el ganado que quisieron y se prepararon para un festín. Sin embargo, apenas se sentaron a la mesa, se oyeron horribles gritos desde lo alto y descendió una jauría de las repugnantes arpías, que arrancaron la carne de los platos y huyeron con ella. Eneas y sus compañeros desenfundaron sus espadas y asestaron vigorosos golpes a los monstruos, sin resultado, pues eran muy diestros y sus plumas eran como una armadura impermeable al acero. Uno de ellos, aterrizando en una roca cercana, gritó: «Es así, troyanos, como nos tratáis a los pájaros inocentes, primero matando nuestro ganado y ahora atacándonos a nosotros mismos». Predijo crueles sufrimientos a los troyanos en su futuro viaje y se fue volando, después de apagar su ira. Los viajeros se dispusieron inmediatamente a abandonar la región y pronto llegaron a la costa de Epiro. Allí desembarcaron y se enteraron, para su asombro, de que algunos exiliados troyanos, que habían sido llevados allí como prisioneros, se habían convertido en los gobernantes del país. Andrómaca, viuda de Héctor, se había convertido en la esposa de uno de los victoriosos jefes griegos, a quien había dado un hijo. Habiendo muerto su marido, se había convertido en regente del país, como tutora de su hijo, y se había casado con un compañero de cautiverio, Heleno, de la familia real de Troya.
Heleno y Andrómaca trataron a los exiliados con la mayor hospitalidad y se despidieron de ellos cargados de regalos. Desde allí, Eneas bordeó la costa de Sicilia y pasó por el país de los cíclopes, donde se encontraron con un miserable ser cuyas ropas indicaban que era griego. Contó que era uno de los compañeros de Odiseo, dejado allí por su jefe, cuando éste había partido a toda prisa. Relató la aventura de Odiseo con Polifemo y pidió a los troyanos que lo llevaran con ellos, pues no tenía medios para mantenerse allí, donde no había más que moras y raíces silvestres, y vivía bajo el constante temor de los cíclopes. Mientras hablaba, apareció Polifemo, un monstruo horrible y sin forma, al que le habían arrancado un ojo. El cíclope caminó con cautela, tanteando el camino con un bastón, y llegó a la playa para lavar en las olas el globo ocular vacío. Cuando llegó al agua, se introdujo en ella, pues su inmensa altura le permitía atravesar el mar en gran medida, de modo que los troyanos, horrorizados, corrieron a sus remos para salir del camino del monstruo. Al oír el ruido de los remos, Polifemo gritó y su voz retumbó a lo largo de la orilla, haciendo que los demás cíclopes salieran de las cuevas y los bosques y se extendieran por la playa como una hilera de imponentes pinos. Los troyanos se inclinaron sobre sus remos y pronto perdieron de vista a los cíclopes. Eneas había sido advertido por Heleno de que evitara el estrecho custodiado por los monstruos Escila y Caribdis. Odiseo había perdido allí a 6 de sus hombres, apresados por Sila, mientras los navegantes estaban atentos únicamente a evitar Caribdis. Siguiendo el consejo de Heleno, Eneas dejó de lado la peligrosa travesía y costeó hasta la isla de Sicilia. Hera, al ver que los troyanos se acercaban a su destino, sintió revivir el antiguo odio contra ellos, pues no podía olvidar el insulto que le había infligido Paris al conferir a Afrodita el premio de la belleza. Así que buscó a Eolo, el rey de los vientos, el mismo que había asegurado a Odiseo vientos favorables entregándole los vientos contrarios en una bolsa de cuero. Eolo obedeció a la diosa y envió a sus hijos, Boeas, Tifón y otros, a congelar el océano. Se desató una terrible tormenta y las naves troyanas se desviaron de su rumbo hacia la costa de África. Estaban en peligro inminente de ser destruidos y se dispersaron, por lo que Eneas pensó que todos estaban perdidos. En esta situación crítica, Poseidón, al oír el rugido de la tormenta y sabiendo que no había dado órdenes para que se desatara una tormenta, levantó la cabeza por encima de las olas y vio la flota de Eneas impulsada por el vendaval. Conociendo la hostilidad de Hera, no le fue difícil deducir el origen de esto, pero esto no disminuyó su irritación por la intromisión en sus dominios. Llamó a los vientos y los despidió con una severa reprimenda. Entonces calmó las olas y alejó las nubes que estaban frente a la cara del sol. Con su tridente desató algunas de las naves que habían encallado en las rocas, mientras que Tritón y las ninfas del mar, cargando otras sobre sus hombros, las pusieron de nuevo a flote. Cuando el mar se calmó, los troyanos buscaron la orilla más cercana, que era la costa de Cartago, donde Eneas tuvo la suerte de que todas las naves llegaran sanas y salvas, aunque gravemente dañadas. Poseidón levanta su rostro sobre el mar y pide a los vientos ásperos que se suavicen. Cartago, a donde habían llegado los exiliados, era una región de la costa africana frente a Sicilia, donde, por aquel entonces, una colonia tiria, dirigida por la reina Daidou, estaba sentando las bases de un estado que estaba destinado a convertirse, más tarde, en el rival de la propia Roma. Daidou era hija de Belo, rey de Tiro, y hermana de Pigmalión, que había sucedido a su padre en el trono. Estaba casada con Sicaeus, un hombre muy rico, pero Pigmalión, que codiciaba su riqueza, la hizo matar. Daidou, con un numeroso grupo de amigos y partidarios, consiguió escapar de Tiro en varias embarcaciones, llevando los tesoros de Síquico. Al llegar al lugar que habían escogido como sede de su futura patria, los tirios pidieron a los nativos que les concedieran solo una extensión de tierra que fuera cubierta por la piel de un buey. Aceptada inmediatamente esta condición, Daidou hizo cortar una piel de buey en tiras muy estrechas y con ella rodeó una extensión donde construyó una ciudad a la que llamó Birsa. Alrededor de esta fortaleza se levantó la ciudad de Cartago, que pronto se hizo próspera y floreciente. Tal era la situación cuando Eneas llegó allí con sus troyanos. Daidou recibió a los ilustres exiliados con amabilidad y hospitalidad. Como conozco el sufrimiento, he aprendido a socorrer a los desafortunados, dijo.
La hospitalidad de la reina se manifestaba en banquetes, en los que se realizaban pruebas de fuerza y habilidad. Los extranjeros compitieron en igualdad de condiciones por las palmas con los súbditos de la reina, que declaró que si el ganador era griego o troyano, a ella le daría igual. En el banquete que siguió a los juegos, Eneas, a petición de la reina, describió los últimos acontecimientos de la historia troyana y sus propias aventuras tras la caída de la ciudad. Daido estaba encantada con la narración y llena de admiración por las hazañas de Eneas. Ella se enamoró ardientemente de él, quien, por su parte, parecía bien dispuesto a aceptar la feliz oportunidad que se le ofrecía de terminar, de una vez por todas y felizmente, sus peregrinaciones, encontrando un hogar, un reino y una esposa. Pasaron los meses, transcurridos en agradable convivencia, y parecía que Italia y el imperio destinado a fundarse en sus tierras estaban olvidados. Al ver esto, Zeus envió a Hermes a llevar un mensaje a Eneas, recordándole la responsabilidad de su alto destino y ordenándole que reanudara su viaje. Eneas se separó de Daido, aunque ella utilizó todas las tentaciones y argumentos para retenerlo. El golpe fue demasiado duro para el afecto y el orgullo de la reina, que, al ver que Eneas había partido de verdad, se subió a una pira funeraria que había ordenado levantar y, apuñalándose, se consumió en el fuego. Las llamas, que se alzaban sobre la ciudad, fueron vistas por los troyanos que se marchaban y, aunque se desconocía su causa, hicieron presentir a Eneas la fatalidad. Tras tocar la isla de Sicilia, donde reinaba Acestes, un príncipe de origen troyano que les ofreció una hospitalaria bienvenida a Eneas y sus compañeros, luego siguieron su camino hacia Italia. Afrodita intercedió entonces ante Poseidón para que su hijo llegara finalmente a su destino y se librara de los peligros del mar. Poseidón consintió, estipulando solo una víctima como rescate por las demás. La víctima era Palinuro, el piloto. Mientras contemplaba las estrellas, con el timón en la mano, el dios Ono, enviado por Poseidón, se acercó bajo la apariencia de Forbas y dijo: Palinuro, el viento es favorable, el mar está en calma y el barco se dirige directamente a su destino. Acuéstate un rato y disfruta de tu merecido descanso. Tomaré el timón en tu lugar. No me hables de un mar en calma o de vientos favorables, estoy acostumbrado a tantas traiciones, respondió Palinuro. ¿Debo confiar a Eneas al azar del tiempo y de los vientos? Y siguió sosteniendo el timón, con los ojos fijos en las estrellas. Sin embargo, Sono agitó sobre él una rama humedecida con agua de lisis y sus ojos se cerraron a pesar de todos sus esfuerzos. Entonces Sono le empujó fuera del barco y se cayó, pero, sin soltar el timón, se lo llevó consigo. Poseidón fue fiel a su promesa y mantuvo el rumbo de la nave, sin timón y sin piloto, hasta que Eneas descubrió la pérdida y, profundamente apenado por la muerte de su fiel timonel, asumió él mismo el gobierno de la nave. Los barcos llegaron finalmente a la costa de Italia y los aventureros desembarcaron felizmente. Mientras su gente intentaba construir un campamento, Eneas buscó la morada de la Sibila, que era una cueva conectada a un templo y a un bosquecillo, consagrados a Apolo y a Artemisa. Eneas estaba contemplando la escena, cuando la Sibila se le acercó. Se mostró al tanto de las peregrinaciones del troyano y, bajo la influencia de la divinidad del lugar, comenzó a hacer profecías, presentando sombrías predicciones sobre los trabajos y peligros que Eneas aún tendría que atravesar para alcanzar finalmente el éxito. Terminó con estas palabras alentadoras, que se convirtieron en proverbiales: no te inclines ante la desgracia, sino avanza con más valor. Solo tenía una petición que hacer. Como se le había ordenado en un sueño que buscara la morada de los muertos para conversar con su padre, para recibir de él una revelación sobre el futuro de él y de su raza, pidió ayuda a la Sibila para poder realizar la tarea. El descenso al Averno es fácil, respondió la Sibila, la puerta de Hades está abierta noche y día. Pero retroceder y volver a la atmósfera superior, ahí está el trabajo, ahí está la dificultad. Entonces aconsejó a Eneas que buscara en el bosque un árbol en el que hubiera una rama dorada. Esta rama debe ser arrancada y ofrecida como regalo a Perséfone. Si el destino era propicio, se quedaría en la mano de Eneas, dejando el tronco del árbol, de lo contrario, ninguna fuerza sería capaz de arrancarlo. Si se arranca, otro le seguirá. Eneas siguió las instrucciones de la Sibila. Afrodita,
su madre, envió a 2 de sus palomas a volar delante de él para enseñarle el camino, y gracias a ellas encontró el árbol, arrancó la rama y volvió con ella a la sibila.